Los países, por ejemplo, el ejemplo más claro es la Unión Soviética en su día, tenían excelentes científicos que no lograban, digamos, desarrollar productos o capacidades que mejoraran la vida de su población, ¿no? Entonces, innovar tampoco es ciencia y la innovación no tiene por qué ser positiva, ¿no? Mi ejemplo favorito es el reggaetón, que fue algo nuevo y que realmente empeoró todas nuestras vidas. Afortunadamente alguien ya ha usado una inteligencia artificial para bloquear el reggaetón, pero no se vende aquí en Turquía, tampoco es necesario porque no se escucha tanto como en Colombia, que era cuando yo vivía. Sin embargo, la innovación es un sinónimo de progreso, ¿ya? Pero esto es algo más o menos reciente, ¿no? A partir de más o menos el siglo XIX se empezó a usar innovación como sinónimo de progreso, cuando en realidad antes era sinónimo de problema. Cuando uno innovaba, estaba buscando un problema, estaba buscando hacer una cosa rara, ¿no? Entonces es curioso cómo ese término ha evaluado, ¿no? Y la innovación también tiene múltiples direcciones. Es decir, Chile tiene un ecosistema emprendedor, Estados Unidos tiene un ecosistema emprendedor, Francia lo tiene, hay ecosistemas de emprendedores digitales, pero digamos que la forma que tomen, la función que ellos creen, digamos, los valores que ellos mantengan, eso no está dado. Eso parte de una visión, parte de una estructura, parte de unos valores del país, parte de unas posibilidades, parte de un sistema educativo, parte de muchas cosas, ¿no? Y un último punto teórico, y luego ya voy a los casos prácticos, es que el pasado en innovación es igual de importante que el futuro. ¿Por qué? Porque digamos que lo que se ha hecho en la organización en el pasado marca cómo haremos el futuro, ¿no? Un ejemplo quizás es el sistema de fabricación de automóviles en Alemania y en China. Digamos que China ha construido recientemente su sistema de producción manufacturera de autos y por eso le ha sido relativamente sencillo poder invertir y desarrollar capacidades en automoción eléctrica. Sin embargo, en países como Alemania, que han sido punteros prácticamente desde que ha nacido en la industria, están teniendo un terrible problema para poder cambiar. Y eso es porque hay fábricas, hay ingenieros, hay sindicatos, hay toda una serie de organizaciones y actores que ese cambio no les beneficia, ¿no? Y esa visión del incumbente, que yo creo es muy relevante para la innovación en América Latina, es relevante, ¿no? Hay gente que le va muy bien si en el mundo no se innova. Hay gente en Chile, en Turquía, etcétera, que le va muy bien si el mundo no innova, ¿no? Y el último punto, y ya voy a los casos, es la visión, ¿no? Es decir, innovar no es innovar por innovar, innovar si innova para algo, si innova para reducir las tasas de desempleo, si innova para reducir las emisiones de CO2, si innova para hacerse millonario muy rápido. Dependiendo de esa visión, vamos a tener esos emprendedores, esas tecnologías, esos productos que vamos a tener, ¿no? Siguiente, María, por favor. Entonces, el primero de los casos, en un sector que yo he trabajado bastante y que en Chile es bastante popular, es el de la innovación y organizaciones de impacto social, ¿no? Y como total, full disclaimer, yo he trabajado mucho en este sector, tengo amigos en este sector, colaboro con este sector, hay organizaciones que admiro, pero no por ello debo dejar de ser crítico, ¿no? Con ciertas disfunciones del ecosistema, ¿no? Entonces, digamos que de un tiempo a esta parte, entidades que tienen como misión el bien social, gobiernos, ONGs, empresas, entidades multilaterales, ha abrazado el trabajar con emprendedores sociales, con startups, con empresas de technology for good, etcétera, ¿no? ¿Por qué se da esto, en mi opinión? Bueno, creo que hay una sacralización del emprendedor, de la tecnología digital y en general del emprendimiento. Digamos que vivimos en una sociedad muy orientada al capitalismo, o más que hace unas décadas. Y por ello, bueno, estas metodologías o estos enfoques parecen más eficientes, más eficaces, con mayor dinamismo que grupos tradicionales, vamos a decir, como sindicatos, grupos religiosos, asociaciones comunitarias, políticas públicas tradicionales, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchas veces estos emprendimientos sociales o estos modelos basados en, digamos, innovación social, mm, muchas veces no atienden la naturaleza compleja de los problemas, ¿no? Si uno quiere que
por ejemplo, haya menos desempleo juvenil, no es una cuestión solo de formación, ¿no? Es una cuestión también de industria, es una cuestión de género, es una cuestión de organización del territorio, es una cuestión de transporte, porque a lo mejor los cabros que viven en las zonas periféricas no pueden llegar a puestos de trabajo de manera fácil. Es a lo mejor una cuestión también de qué red de, digamos, de protección social para el desempleo o la salud hay. Entonces, muchas veces estas empresas que buscan solucionar un problema concreto, como por ejemplo reducir el número de basura que se bota, dar empleo a colectivos marginales, si bien pueden reducir un problema, eh, reducen el síntoma, pero no la causa, ¿no? Y esto hace que raramente consigan hacer una diferencia, ¿no? Al final del día, todas estas empresas sociales y ONGs son pymes, ¿no? No podemos esperar que una pyme resuelva, por ejemplo, el problema de de la inserción de empleo de las personas con discapacidad, ¿no? No puede recaer en una sola pyme, ¿verdad? Sería descalabrado, pero muchas veces es lo que parece que promovemos con los emprendedores sociales, ¿no? Más aún, los problemas son infinitos, es decir, vivimos en una sociedad compleja. Ser pobre en Chile hoy no tiene nada que ver con ser pobre en Chile hace 100 años, o hace 200 años, o hace 300 años, ¿no? Alguien que vive en un cono periférico de Santiago probablemente va a tener muchas más mejores condiciones de vida que algunos reyes de la antigüedad en términos de acceso a ciertas cosas, con lo cual lo que es pobreza, lo que es justicia, lo que es calidad de vida, eso cambia, ¿no? Entonces, digamos que estas empresas innovadoras sociales tampoco atienden esa problemática, ¿no? Y luego beben de esta, digamos, dinámica mesiánica, ¿no? De que, bueno, yo soy una persona, normalmente los emprendedores, por lo menos en América Latina, suelen venir de contextos privilegiados o de clase media, media alta, y deciden, lo cual es loable, ¿no? Ante, digamos, la desigualdad, ante la pobreza, ante diversos problemas sociales, crear una empresa para resolverlo, ¿no? Sin embargo, me parece que hay algo paradójico en que personas que no han sufrido ese problema lo intenten resolver, ¿no? Y que muchas veces no tengan una comprensión plena del mismo problema, ¿no? Entonces, creo que a veces en innovación social y emprendimiento social, si no tiene un enfoque, digamos, adecuado, puede ser más un parche, una excusa para decir, bueno, estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, una empresa que siga, digamos, un programa de responsabilidad social empresarial, puede contratar a un emprendedor social o un innovador social, tener un programa y decir, bueno, estoy haciendo algo por los recicladores, por las mujeres víctimas de violencia de género o por quien sea, ¿no? Pero sin tener una conversación seria alrededor de los problemas. Siguiente, por favor. Pues a pesar de que he sido muy crítico, también creo que existe un rol para los emprendedores e innovadores sociales. Ese rol nunca va a ser llevado en el solitario, ¿no? Y ese rol creo que se relaciona sobre todo con abrir nuevas posibilidades dentro del espacio de cómo abordar los problemas, tejer alianzas multiactor entre colectivos que normalmente no hablan entre sí, y forzar a repensar tanto el problema como las soluciones. Voy a dar un caso de una empresa con la que colaboré y que está trabajando allá en Chile. Tiene un nombre un poco cuático, se llama Specialisterne. Specialisterne quiere decir los especialistas en danés. Entonces, Specialisterne lo que hace es em, tomar el autismo como una posible ventaja competitiva, ya que las personas con autismo, como ustedes sabrán, tienen ciertas limitaciones, digamos, sociales, psicológicas, etcétera, pero tienen también muchas cualidades debido a su condición, ¿no? Entonces son personas que, por ejemplo, tienen una gran capacidad de memoria, tienen una gran capacidad de identificar patrones, tienen una gran capacidad de estructura, son muy honestos. Y estas características no solo no son un obstáculo para ciertas profesiones del sector tecnológico, sino que son precisamente las capacidades cognitivas que se está buscando. Entonces, digamos que Specialisterne fue muy interesante porque empezó muy de la mano de trabajar con empresas como SAP, IBM, grandes bancos, haciendo, digamos, este trabajo de, bueno, de inserción laboral de personas con autismo en una relación ganar-ganar. Pero más y más empezó a trabajar también en temas como advocacia, en temas de cambio de legislación, etcétera, ¿no? Y esto ha sido una constante que yo he visto en los emprendimientos sociales que han sido exitosos,
que son emprendimientos sociales que logran redefinir cómo vemos la realidad y logran asociarse con muchos para un cambio que lleva mucho tiempo. Y eso creo que también es otra lección, ¿no? Del emprendimiento social. Si buscamos cambio con proyectos de un año o dos, poco cambio vamos a ver. Tenemos que tener conversaciones de décadas a veces para cambiar, digamos, cosas como la percepción que tenemos del autismo, ¿no? La escala, en mi opinión, se logra principalmente a través de la colaboración con el Estado, la creación de mercados. Muchos emprendedores sociales que he visto son muy reacios, por ejemplo, a trabajar con el Estado. Sin embargo, si uno quiere proveer a la población de servicios tales como empleo, transporte, salud, es difícil que lo puedan hacer a escala solo desde el mercado. Y de mercado hay algunos ejemplos que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, las microfinanzas o otros, que vieron el valor, digamos, económico, ¿no? También de trabajar con colectivos vulnerables, ¿no? En un mundo ideal o en un mundo mejor, creo que los emprendedores sociales podrían dirigirse más hacia este camino de buscar cómo liderar una conversación hacia el cambio sistémico que intentar hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Por supuesto, esto no es fácil, ya que también los gobiernos, las empresas, etcétera, financian estos proyectos también con una lógica de pequeña escala, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando de esto a lo largo de la presentación. Siguiente, por favor. Segundo ejemplo que les quiero traer es un ejemplo de mi pega antes de empezar acá en el PNUD, en Turquía. Yo era coordinador de un proyecto de innovación para el sector de agua, saneamiento y gestión de residuos. Y ahí pude conocer un mundo muy importante y muy fascinante a la vez, ¿no? El sector de agua y saneamiento es a la vez críticamente importante. Yo creo que estamos en una sociedad muy dividida, pero nadie va a cuestionar que el agua es importante, ¿verdad? Y rezagado en innovación, ¿no? Y está lleno de cosas locas, ¿no? Por ejemplo, si lo piensan bien, el agua del inodoro en casi todos los países se puede beber y malgastamos litros y litros y litros de agua tirando por la cisterna agua que realmente nunca beberíamos porque está en el inodoro, ¿no? Esto es un ejemplo. Otros ejemplos también de mi trabajo es que dependiendo de la ciudad, entre el 30 y el 50% del agua que circula por las cañerías de una ciudad cualquiera en América Latina se pierde. Se pierde bien, sea porque hay micro roturas, se pierde porque hay fraude, se pierde por fenómenos de evaporación, toda una casuística, ¿no? Sin embargo, las tecnologías del agua son tan comunes que no pensamos en ellas como innovaciones sociales, como tecnologías de punta, no vemos a las empresas de, digamos, de agua y saneamiento, sanitarias, como le llaman ustedes en Chile, como empresas tecnológicas, pero lo son. De hecho, las tecnologías del agua fueron más o menos las fundadoras de la civilización, ¿no? Desde Egipto, Babilonia, etcétera, ¿no? Sin embargo, también estas empresas enfrentan un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, se interconectan con sistemas naturales, ¿no? Los ecosistemas, con la planificación urbana, con consideraciones económicas, ¿no? Nadie quiere pagar por un agua cara al precio que es, pero sin embargo nadie paga el precio, entonces prácticamente todas las empresas de agua y saneamiento del mundo están infrafinanciadas, es difícil tener un modelo de negocio rentable, etcétera, ¿no? Hablamos también de infraestructuras que en muchos casos tienen décadas, si no siglos de antigüedad. Entonces ese adagio de Facebook de move fast and break things, ¿no? De movernos rápido y cambiar cosas, eso puede ser válido para una empresa de software, pero no para una empresa que tiene que invertir a 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, digamos que este modelo que se nos vende de innovación como algo disruptivo, algo rápido, algo ágil, no es aplicable para todas las empresas, ¿no? Y aquí también podríamos hablar de otras empresas que dan servicios públicos, ¿no? Como empresas, qué sé yo, de transporte y sistema agrícola, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante también distinguir eso, ¿no? No todos los sectores innovan y de la misma manera, pero sin embargo, el innovar en el sector del agua no solo es importante, sino que es imperativo, ¿no? Y el gran desafío es cómo hacerlo de manera más rápida y más estructural, porque literalmente, ustedes en Chile no se lo tengo que contar, nos estamos quedando sin agua. El cambio climático
puede ser algo preocupante, etcétera, tal. Pero más allá de los incendios, que ustedes lamentablemente también están padeciendo, el agua va a ser, creo que uno de los primeros cuellos de botella o puntos críticos de toda esta situación con el cambio climático. Siguiente, por favor. En este proyecto que lideré en el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos un estudio, digamos, sobre esas pocas sanitarias en diferentes países de América Latina, casos de Brasil, casos de Ecuador, casos de México, casos de Argentina, que sí fueron exitosas o lo están siendo a la hora de, por ejemplo, colaborar con startups, a la hora, por ejemplo, de traer tecnologías digitales, a la hora de reducir sus niveles de fugas, ¿no? Entonces, digamos que las grandes o pequeñas noticias alrededor de estas sanitarias diferentes son, uno, que son capaces de apropiarse de las soluciones y los problemas. Es decir, hay una cultura de constante aprendizaje, de entender realmente cuál es la realidad, donde todo el mundo está comprometido, donde el mundo comparte unos valores alrededor de lo que marque la dirección, ¿eh? Y si la dirección marca que hay que innovar, digamos, para encontrar nuevas soluciones, eso se puede hacer y se puede hacer de manera exógena, ¿no? Tiene que haber, como decía, campeones internos y un liderazgo claro. Es decir, al final, muchas veces el esquema que más vemos en innovación es alguien en el top, arriba del todo, da las metas y luego son los de abajo los que ya verán cómo las cumplen, ¿no? Pero es un esquema interesante porque sin liderazgo, y este liderazgo no tiene que ser solo jerárquico, puede ser también por el ejemplo, puede ser un liderazgo carismático, es bien importante, digamos, para promover el cambio, ¿no? Y el último punto que fue clave en todos los estudios que hicimos son los mecanismos administrativos que faciliten la experimentación. Puede estar el gerente de la empresa de acuerdo, puede toda la empresa querer cambiar, pero si luego a la hora de hacer una licitación pública no se puede, se tardan 6 meses o no hay financiamiento, no hay solución a esto, ¿no? Eh, Como les dije, durante el proyecto de Fonte Innovación pudimos financiar diferentes, a mí no me gustaría llamarlos pilotos, ¿no? Pero digamos proyectos de aprendizaje entre empresas, digamos, sanitarias y startups, actores con modelos disruptivos, etcétera, donde lo que valoramos no era tanto el traer la tecnología X o la tecnología Y, sino lo que valorábamos era cambiar la cultura de estas organizaciones, que los dos mundos se conectaran, porque no solo debemos culpar, digamos, a las sanitarias de su rezago en la colaboración con empresas innovadoras, sino que también las empresas innovadoras ven con, digamos, desconfianza a estos grandes mastodontes que son las empresas sanitarias, que tardan mucho en contratar, que tardan mucho en pagar, etcétera, ¿no? Entonces es un tema de conexiones y es un tema de visión. Cuando acercamos estos dos mundos y estos dos mundos colaboran durante un cierto tiempo, se empieza a cambiar la visión de las cosas y se empieza a ver, a ver que sí se puede, ¿no? Romper esta inercia es el primer paso, es el más difícil. Y luego uno tiene que buscar cómo, a través de esos mecanismos que les comentaba, ¿no? Los mecanismos administrativos, el liderazgo, la organización de la empresa, cómo mantenerlo, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, y el tercer ejemplo tiene un poco que ver con mi trabajo actual, aunque soy un poco nuevo, pero creo que podemos comentarlo. El PNUD, pues para que aquellos no lo conozcan, PNUD es la agencia más grande de las Naciones Unidas, tiene un presupuesto anual cercano ahora a los 4.500 millones de dólares, están presentes en 176 países y tiene una, digamos, burocracia muy asentada, una manera de trabajar que lleva muchos años, digamos, siendo la misma, que lamentablemente más y más se pone en cuestión, no solo por los propios donantes que financian, los gobiernos que financian al PNUD, o los gobiernos que son apoyados por el PNUD, sino por la propia organización, ¿no? Al final del día se repiten las mismas y mismas intervenciones sin conseguir los resultados necesarios. Los recursos para la cooperación internacional cada vez son menores. Hay una crisis del multilateralismo, ¿no? En parte por la subida emergente, ¿no? ¿Quién diría hoy que
que China es un país emergente, ¿no? Lo es en cierto sentido, pero también es uno de los países más poderosos del mundo, igual que la India. Entonces, digamos que en ese panorama complejo, el PNUD en muchos sentidos ha ido perdiendo relevancia, ¿no? Por la falta de eficacia a la hora de resolver los problemas, por la presión que tiene por parte de los donantes para ser más eficiente, por un sistema fragmentado, donde digamos que la persona que trabaja en los proyectos de género no sabe ni siquiera quién es su compañero que trabaja en cambio climático, y el de cambio climático no sabe quién es la persona que trabaja en desarrollo productivo, ¿no? Entonces, digamos que el sistema no funciona, todo el mundo lo reconoce, pero en cierta manera es muy difícil cambiarlo, ¿no? Eso en literatura de innovación se llama pedantemente lock-in, en el sentido de que estamos atrapados en una dinámica de décadas que es muy difícil cambiar, ¿no? Y lo paradójico es que si uno habla con todos estos actores, realmente el deseo de cambio es real, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, desde la unidad estratégica de innovación, donde nosotros estamos trabajando, nosotros planteamos trabajar de otra manera las oficinas, ¿no? A través de un enfoque que se llama portafolios. La diferencia entre un portafolio y un proyecto es que el proyecto tiene un área de intervención muy acotada, sea grande o pequeño, tiene, digamos, una comprensión de la realidad donde puede predecir la realidad, tiene objetivos y recursos muy concretos para afrontarlo. Y si bien puede ir cambiando, pero digamos que hay un plan y ese plan está establecido, ¿no? Nosotros lo que proponemos son portafolios de innovación que son intervenciones interconectadas entre sí, que buscan hacer sentido de la realidad continuamente, trabajar con aquellos activos, recursos y capacidades que ya están en los países o en las oficinas del PNUD, y a partir de ahí ir trabajando de manera dinámica y ir evolucionando un tema. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera trabajar el tema de reinsertar a la población que digamos que ha salido del conflicto en Colombia, al final la problemática de las personas que han salido del conflicto civil que ha habido en Colombia no es un problema, digamos, de solo económico, no es un problema solo de violencia, no es un problema de agricultura, no es un problema solo de plata o de cómo financiarlo. Es un problema de todo eso. Al final, uno en una oficina del PNUD puede tener oficiales y proyectos que, digamos, trabajan en esas diferentes áreas. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver la realidad, hacer sentido sobre ella a través de procesos de Human Centered Design y empezar a generar un portafolio de intervenciones que se complementan entre sí, hacen sinergia entre sí, y ver cómo van evolucionando. De tal manera que rompemos los silos entre las diferentes personas que vienen en la entidad y empezamos a cambiar la cultura, ¿no? Y esto contrasta mucho con lo que se hace normalmente en cooperación internacional y este tipo de proyectos, que es buscar balas de plata, ¿no? Que si los bonos de impacto social, que si esta metodología para capacitación de mujeres de empoderamiento de género, lo que ustedes quieran, ¿no? Y en vez de apostar por tal modelo o tal proyecto o tal enfoque, nosotros apostamos por todos los que sean relevantes. Entonces apostamos a trabajar en todas las áreas y desarrollar muchas actividades a la vez, experimentando y recapacitando constantemente sobre qué está funcionando, qué no, qué está cambiando, qué no, y qué señales nos da el territorio sobre lo que podemos cambiar. Entonces, mi conclusión, digamos, sobre este enfoque de portafolios es cuando uno tiene una coherencia y una visión conjunta, ese es el verdadero motor de la innovación, ¿no? Entonces, en el fondo, si van a analizar el core de cualquiera que sea su referente en innovación, sea Amazon, sea Google, sea un laboratorio de gobierno público, siempre van a ver que al final del día lo que hay es una cultura muy fuerte, con una visión muy establecida. ¿Y por qué se da eso? Porque digamos que la coherencia y la visión conjunta facilitan la cooperación y la colaboración. Y ese al final del día es el verdadero motor de la innovación, porque la innovación, recuerden, no es la invención, sino que es el apropiarse de algo y generar nuevo valor, ¿no?
Siguiente, por favor. Y bueno, ya estoy dejando de torturarles, viendo a las conclusiones, ¿no? Como he intentado explicar, y ojalá lo haya explicado más o menos bien, las funciones de innovación son muy similares entre emprendedores sociales, empresas sanitarias, oficinas del PNUD, a pesar de que sus realidades son muy distintas y a priori no habría un nexo común, ¿no? Y para mí esto denota dos cosas, ¿no? Primero, las grandes dificultades estructurales a la hora de trabajar innovación. Es decir, nosotros tenemos instituciones y modelos organizativos que en gran parte nacieron en una época mucho más innovadora, que es el siglo XIX o principios del siglo XX. Pero seguimos anclados en ese modelo industrial cuando vivimos vidas totalmente diferentes, vidas mucho más globales, un planeta mucho más poblado, en una crisis económica y con tecnologías digitales de acceso inmediato a un montón de cosas, ¿no? Entonces ese cambio institucional es realmente el deal breaker, es realmente lo que nos puede hacer salir de nuestros problemas o los que nos puede hacer progresar, ¿no? Entendimiento de cómo realmente se puede innovar. Esto es una carencia de casi todas las estructuras, ¿no? Y si lo ven, al final, emprendedores sociales, que suelen ser personas muy dinámicas, de veintitantos, 30 años, etcétera, tienen este problema. Empresas sanitarias que son monopolios públicos tienen este problema. Oficinas del PNUD que tienen grandes expertos de todo el mundo también tienen este problema de no tener un camino claro de cómo innovar, ¿no? Eh, Innovar implica ciertos costos como tiempo. Es, las cosas necesitan tiempo para madurar y darse. Experimentación. Y la experimentación viene relacionada con la tolerancia al fracaso. Instrumentos administrativos, estructuras administrativas que nos permitan innovar. Diversidad, no solo diversidad de género, de raza y tal, sino también diversidad de formas de ver la vida, ¿no? Entonces, voy aquí a hacer un guiño a nuestra moderadora. Necesitamos en las empresas antropólogas, necesitamos también ingenieros, necesitamos economistas, necesitamos gente que pueda ver los problemas de diferentes perspectivas, ¿no? Y una de las capacidades o la capacidad clave para mí de la innovación es cómo integrar algo nuevo y generar valor a partir de ello, ¿no? Eh, y ya la última, la siguiente, claves para mí o necesidades para innovar, ¿no? La primera es tener una estrella guía que marque la dirección, pero que dé flexibilidad en los detalles de ejecución, ¿no? Al final esto pasa en algunas empresas, ¿no? Que tienen como el moto o el logo de la empresa o todo el mundo sabe de qué va esa empresa, ¿no? Y esto al final del día facilita mucho cómo colaborar, cómo trabajar, ¿no? Todo el mundo sabe que esto va a ser aceptado o esto no va a ser aceptado, ¿no? Recuerdo el caso de Southwest Airlines, creo que dije bien el nombre, que fue la primera aerolínea low cost de Estados Unidos. Ellos consiguieron ser una aerolínea low cost cuando eso no existía, gracias a que en todos los procesos, todos los managers tenían como instrucción siempre escoger la opción más económica para el cliente. Y eso al final simplifica mucho las decisiones. El tiempo, como le relaté, sobre todo para construir las relaciones humanas necesarias. Al final nuestra realidad humana se basa o por lo menos la institucional, las empresas, se basa en las relaciones que tejemos entre humanos. Las innovaciones que tienen que tener un costo relativamente bajo, es decir, tenemos que ser capaces de probar cosas o adoptar cosas que digamos que puedan fallar rápidamente o que si las probamos no tengan consecuencias, digamos, irreversibles o que nos permitan, digamos, tener resultados claros y poder ir evolucionando, ¿no? Hacer planes quinquenales como Stalin no es muy innovador, puede ser eficaz a veces, pero digamos que si uno quiere ser innovador, tiene que, digamos, probar con cosas y hacer experimentos constantemente, ¿no? Como les dije, una infraestructura de coherencia y confianza. Es creo que uno de los grandes secretos de la innovación. Y que tiene que haber tanto motivaciones intrínsecas, es decir, las personas tienen que desde dentro desarrollar esa parte creativa de resolver problemas que tienen, como extrínsecas, es decir, el mercado tiene que obligarles a innovar, los ciudadanos tienen que pedirle al gobierno que innove, etcétera. Si no hay esa presión,
probablemente la innovación, que es algo costoso, es algo incierto, es algo difícil, no va a pasar. Y también relacionado con ello, una sensación de necesidad y urgencia, sobre todo si hablamos de algunas de las crisis que vivimos, ¿no? Entonces, nada, la última lámina es un gracias a la Universidad de Chile y a todos ustedes. Y bueno, caso que tuvieran preguntas, seguro serán más interesantes que la locación, pero por favor no me humillen demasiado. Gracias. Muchas gracias, Joan. Súper interesante escucharte. Cristóbal, no sé si tú ibas a partir con algunas preguntas y el chat está abierto para preguntas, comentarios. Sí, muchas gracias, Joana. Muy interesante el panorama que nos muestra y me imagino que va a haber varias preguntas de los participantes. Yo quería partir un poco por el principio y, y este énfasis que hacías en la innovación, o sea, no en la parte de inventiva, donde Ujú, todos tendemos a poner demasiado énfasis y tal vez donde comunicacionalmente siempre es lo más atractivo y este énfasis que pones en lograr que finalmente se implemente, tenga impacto, ¿no? Entonces, te quería devolver a este primer caso que abordabas de innovación social, en donde mostrabas un poco las limitaciones, pero también el aporte que hace la innovación social en el sentido de explorar nuevas alternativas, ¿no? De tejer nuevas redes. Em, y te quería preguntar si tal vez parte de las dificultades, esto que tú decías bien provocativamente, que muchas de las innovaciones sociales terminan siendo solo pymes, ¿no? ujú, Si parte de las dificultades tiene que ver solo con esto que tú llamaste dinámica mesiánica, o si también tiene que ver con que no hemos logrado crear los espacios, los puentes para que, que logre escalar y haya cooperación y colaboración, énfasis que hiciste al final en unas claves de innovación, para que haya colaboración y cooperación con el sector privado, con el Estado, para que eso escale y tenga impacto, ¿no? O sea, ¿cuánto es de la dinámica propia de la innovación social y cuánto es del ecosistema que hemos creado que a veces le faltan puentes? ya. No, es una pregunta muy acertada. Es decir, al final del día es un tema de estructura por definición en el mundo. Lo va a tener difícil para crecer y escalar. Y eso es una realidad estadística, digamos, ¿no? Entonces, solo un grupo muy selecto de pymes va a llegar a tener un gran alcance en un mercado normal, ¿no? Si hablamos además de pymes o organizaciones que no solo quieren de pronto tener un modelo de negocio rentable o ofrecer un servicio rentable o ofrecer un producto rentable, sino que además quieren tener un impacto social, la realidad es mucho más compleja. Entonces, te diría que la respuesta es eh, sí, de todas maneras, las estructuras y la visión de colaboración faltan, eso es cierto. Creo que el disponer de más mecanismos de colaboración, por ejemplo, con municipalidades, con entidades públicas, empresas privadas y otro tipo de colaboración, ¿no? Que a lo mejor no es tan transaccional, pero más no sé, como de un partnership, ¿no? Eso podría ser interesante. Pero también creo que el mundo, al menos que yo me he movido, la visión mesiánica, la visión del emprendedor de Silicon Valley, etcétera, todavía prevalece. Es decir, te diría que hay que cambiar las dos cosas, ¿no? Uno, hacer ver que quien quiera ser un emprendedor, digamos, de impacto social, tiene que tener su vista puesta o en generar un nuevo mercado digamos, transformar a otros, o bien en ser una entidad pública o, digamos, colaborar con entidades públicas que le permitan, digamos, llegar a otro nivel, ¿no? Esa sería mi respuesta, Cristóbal. Gracias. Súper, buenísimo. Oye, súper interesantes los casos, Joan, que comentas, aparte, como Ujú, mencionas, ¿no? De sectores o de ambientes tan distintos, ¿no? Tenemos ujú, aquí una pregunta sobre cómo hacemos para ese objetivo común, en el fondo, ¿no? El portafolio que tú mencionabas, que es esta idea ujú, como de que el problema se ataca desde distintas aristas y que se trabaja de forma más integral.
Ya. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo respecto de ese objetivo común? En la experiencia, no sé, tal vez del PNUD, cómo lo han ido trabajando, o si tienes alguna idea al respecto. Bueno, va a parecer una provocación, pero lo primero que hay que hacer es estar en la misma mesa, digamos. Primero que hay que hacer es hablar, primero que hay que hacer es conocerse, ¿no? Nosotros, por supuesto, y nosotros no somos dueños de nada, y digamos que probablemente gente del público ha reconocido elementos de lo que Mariana Mazzucato llama misiones, por ejemplo. Esa es una metodología muy similar, parte de los mismos principios, etcétera. En el fondo, todo parte de dialogar, o empezar por dialogar, pero no solo es eso, ¿no? Sino es dialogar alrededor de una estructura que luego te permita colaborar. Entonces, digamos que el primer paso, sí, es conversar. El segundo es encontrar esa infraestructura de colaborar. Pues nosotros lo estamos haciendo generando procesos de creación de sentido, de sense making, que hacen ver que la realidad que las diferentes personas están experimentando no es lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque es, digamos, como en el cuento de los ciegos y el elefante, ¿no? Un ciego toca la oreja del elefante y piensa que el elefante es una palmera. Otro ciego toca la trompa y piensa que es el tronco de un árbol. Entonces, digamos que cuando logramos que todo el mundo vea el elefante, las cosas empiezan a cambiar. Y creo que es un mensaje interesante en un mundo polarizado y desigual, que digamos que diferentes entidades y diferentes personas con diferentes visiones puedan sentarse alrededor, ¿no? Y para ello, pues como dije en presentación, creo que es importante también crear visiones conjuntas y que sean accesibles, simples y que sirvan de estrella norte, ¿no? Entonces, China es muy buena en eso. China cada 10 o 15 años cambia de lema nacional sobre cómo desarrollarse o cómo crecer económicamente. Y al final, ese tipo de mensaje también permea, ¿no? Entonces, digamos que el generar grandes mensajes, el generar grandes coaliciones, creo que también es importante. No tengo ni idea si he respondido a la pregunta, María. No, sí, súper interesante esto que tal vez tiene que ver un poco con lo comunicacional. A nosotros desde el LIP esto a veces nos cuesta harto, ¿no? Pero que en el fondo el mensaje tiene que ser simple, ¿no? Aunque el problema sea complejo, como ese norte tiene que ser fácil de comunicar para sumar voluntad. Exacto, exacto. No, eso son mensajes articuladores, ¿no? Entonces, cuanto más arriba, más simple tiene que ser el mensaje, y luego cuanto más abajo, más granular va a ser la acción, ¿no? Entonces, en el ejemplo de China, pues las grandes líneas rojas eran eslóganes, básicamente, ¿no? Y ellos desarrollaron esa forma de trabajar porque venían de un sistema que lo que premiaba eran los eslóganes, las campañas, etcétera, ¿no? Pero después uno va desde Mao, y luego va al otro miembro del Partido Comunista, va bajando, 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 hasta el campesino, y ahí el campesino ya pues tiene su manera de articular las cosas, su manera de solucionar, etcétera, ¿no? Creo que muchas veces hay también mucho dirigismo, vivimos en una sociedad que es muy de gestión, ¿no? Con muchos managers, con muchos directores, etcétera. Cuando en realidad otras épocas más innovadoras precisamente no tenían tantos eslabones de gestión, ¿no? Yo creo que eso también es parte del problema, Mariana. No sé si ustedes conocen la empresa Goretex o Gore, que Sí, hace Goretex, sí. ¿no? Ujú. Entonces, creo que Gore, si recuerdo bien, tiene 4 niveles de jerarquía en toda la empresa, siendo uno de ellos el presidente, que es un único tipo, ¿no? Entonces, en Gore, por ejemplo, no hay departamento de recursos humanos, ¿no? Sino que hay alguien que llega y dice, bueno, yo tengo una maestría en gestión de recursos humanos o me gusta el tema y trabaja. Y trabajan todo como pequeñas unidades de gestión autónomas, basadas en unos principios muy fuertes, ¿no? De rigor, de honestidad, de beneficio, etcétera. Pero funciona, ¿no? Digamos que otras formas de organización son posibles. Mm. Y eso también es necesario, ¿no? No solo la comunicación, ¿no? Si al final uno comunica, pero luego tiene muchos interfaces entre medio que van interpretando ese mensaje de manera cada vez más obtusa, también cuesta, ¿no?
Entonces, creo que otro mensaje también es dar autonomía a la gente, ¿no? Al final, el mesero del restaurante es el que sabe cómo funciona el restaurante. El operario de la fábrica es el que sabe cómo trabaja la fábrica, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad también poco inclusiva a la hora de eso, ¿no? Joan, muchas gracias. Muy interesante tus respuestas también y como ir entrando un poquito más a cada uno de estos detalles. Cristóbal Avedaño, de Visualógica y Diseño C, nos pregunta, no, comenta sobre la coherencia y la visión conjunta como el verdadero corazón de la innovación, esa frase que tú pusiste, y Ujú. preguntaba como por herramientas, saberes, metodologías que convocaran para ese objetivo, que creo que algunas de las cosas las hemos hablado Ya. en la respuesta anterior, pero no sé si quería sumar algo. Y también hay otra pregunta, Ujú. en el fondo, sobre cómo se hace que las personas compartan y entiendan este concepto de trabajar por portafolio. Así que hay dos preguntas un poquito más sobre el cómo y no sé si querías sumar algo más. Bueno, espero que la pregunta no la esté haciendo mi jefa, aunque en teoría ella no habla español. Bueno, voy a empezar la segunda. Lo segundo es extremadamente difícil. ¿Por qué? Nosotros en este proceso que hacemos de implementación del portafolio, la última fase, digamos, es el establecimiento de un equipo que se llama de gestión dinámica. Este es un equipo multidisciplinario de diversas partes del PNUD dentro de una oficina país, ¿no? Entonces pongan por caso que en Chile de pronto no fue el caso, pero digamos, lo pongo solo de ejemplo, tenemos una persona de género, tenemos una persona de medio ambiente, tenemos una persona de crecimiento inclusivo, y ellos forman el equipo de portafolio, ¿no? Sin embargo, aquí las dificultades vienen de que, bueno, al final del día es una manera de trabajar muy colaborativa, donde es difícil, por ejemplo, tener certeza sobre si te van a renovar o no, porque digamos que en el sistema de siempre tú sabes que el proyecto que estás haciendo, bueno, pues va a seguir y tal, pero si al final tú compartes tu proyecto con otras dos personas, y se trabaja de manera conjunta, no está claro de quién es el mérito, si va a haber financiamiento para todos, etcétera, ¿no? También es un tema de jerarquías, es un tema de ego, ¿no? Entonces, digamos que, como dije, la gestión de dinámica de equipos es la última parte de lo que hacemos y es la parte que estamos desarrollando más. Y ahí hace falta habilidades como, por ejemplo, de liderazgo ante la incertidumbre, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en PNU es trabajando con jefes de oficina país y los llevamos a una universidad en Inglaterra, donde los ponemos a trabajar en simulaciones de, por ejemplo, un mago, un médico de emergencias, un piloto de combate, y hacemos que se pongan en sus zapatos para que entiendan el nivel de incertidumbre, ¿no? y de adrenalina y de riesgo que esas personas que están viviendo y que con ello puedan entender mejor su propio liderazgo, ¿no? Y también ayudamos mucho a las personas en estos equipos de gestión de dinámica a que puedan entender cómo tomar decisiones teniendo solo el 30% de la información que necesitan, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Em, Sobre herramientas, nosotros usamos técnicas de sense making. Hay varias organizaciones que las hacen. Nosotros, al final, durante muchos años trabajamos con varios proveedores de este tema, como Coro Foundation, como el Aguirre Center de España. Ahora vamos a trabajar con el Ray Institute, diferentes organizaciones. Y la clave, creo, ha sido ser que tomamos cosas de estas diferentes dinámicas, ¿no? Por ejemplo, el Aguirre Center tiene la escucha profunda, Cora Foundation tiene la gestión dinámica de portafolios. Entonces fuimos agarrando diferentes elementos y los fuimos combinando e integrando a la realidad del propio PNUD, ¿no? Hay mucho, si ustedes buscan por ahí PNUD Innovación, ahí van a encontrar materiales, incluso webinars que hacemos donde trabajamos en estos diferentes temas. Cambio.
Oye, muchísimas gracias, Joan, por tu tiempo. Es súper interesante tu mirada y también los casos que nos comentaste y tu reflexión. Me quedo con esto de la estructura también, como de las estructuras que tenemos para administrarnos y administrar la Ujú. realidad que tenemos, que en el fondo están como pasaditas, ¿no? Ya, Para los desafíos. Eso a mí me llamó mucho la atención. Agradecerte mucho la conversación y bueno, nos estamos conversando. bueno, el agradecido soy yo y siempre un saludo muy especial a Chile. Mi otro Santiago, porque yo soy de Santiago de Compostela, así que es mi otro Santiago. Muchas gracias, Joan. Se pasaron, gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bueno, Muchas gracias a todos por chao. conectarse. La charla queda colgada, la presentación, si Joan nos da permiso también, así que la pueden acceder en nuestra página web. Muchas Chao, gracias y que chao. tengan buena tarde. Gracias, Hasta chao, luego. chao. Chao, chao.